El universo cinematográfico de Marvel es cada vez más amplio y nos adentra en nuevas historias cada vez más increíbles. ¿Alguna vez te preguntaste cómo es el orden de todos sus eventos importantes? Bueno, en este video te contaré el orden cronológico desde la creación del universo hasta la llegada de los superhéroes e incluso del multiverso. Guárdate este video porque es ideal para ver antes de las próximas 2 películas de Avengers. Antes de los Vengadores, antes de la llegada de los superhéroes y hasta antes de la creación misma, existieron los Celestiales. El celestial Arishem creó el primer sol y trajo la luz a este universo. Y cuando explotó en un gran Big Bang para poblar este nuevo universo, Arishem siguió un proceso llamado el surgimiento. Plantó semillas en planetas anfitriones a lo largo del universo. Las semillas crecieron y los planetas estallaron con el nacimiento de nuevos celestiales, quienes a su vez crearon nuevos soles y galaxias. Pero el universo es un intercambio constante de energía, y la creación de un celestial tiene un alto costo. Para que las semillas crezcan necesitan energía, la cual proviene de la vida inteligente. Y para asegurar que esa vida inteligente prospere, Arishem creó a los desviantes para protegerla de los depredadores. Sin embargo, con el tiempo, los desviantes evolucionaron y comenzaron a atacar a la vida inteligente que originalmente debían proteger. Así que Arishem aprendió de sus errores y creó nuevos protectores. Esta vez no eran criaturas orgánicas capaces de evolucionar, sino seres sintéticos creados en la forja del mundo, casi inmortales, conscientes y conocidos como los Eternos. Fueron creados para una única misión: proteger la vida inteligente de los desviantes. Pero pocos conocen la verdad. Ellos protegen la vida solo para que un día sea destruida, junto con su planeta, durante el surgimiento de un nuevo celestial. Después de cada misión, los recuerdos de los Eternos son borrados, por lo que abordan cada planeta como si fuera el primero, ajenos al hecho de que están guiándolo hacia su propia destrucción. Como lo dice Arishem, un ciclo infinito de creación y destrucción. Un día, una semilla para el celestial Tiamut será colocada en la Tierra, y si no se detiene, destruirá tanto al planeta como a la humanidad misma. Millones de años después, surge un celestial singular llamado Ego, quien desarrolla conciencia cósmica y siembra miles de mundos con su esencia en un intento de crear otro ser celestial como él. Sin embargo, aunque pueda parecer una figura divina, en esencia sigue siendo un padre egoísta y perezoso. No es de extrañar que su futuro hijo, Peter, tenga problemas con él. Para Ego, la mayoría de sus primeros intentos de descendencia fueron fracasos y los elimina por decepción. No obstante, mantiene a al menos uno de sus hijos cerca, Mantis, una criatura de aspecto insectoide con habilidades empáticas que le ayudan a dormir. Una vez que los Eternos creen haber eliminado a todos los desviantes en la Tierra, se dispersan y adoptan distintas identidades. Siguiendo las órdenes de los celestiales, los Eternos tienen prohibido interferir en los asuntos de la humanidad a menos que los desviantes estén involucrados. Esto da pie a que otros seres divinos desciendan a la Tierra y se conviertan en figuras de leyenda. Entre ellos destacan los Asgardianos, poderosos alienígenas cuya presencia en nuestro mundo alimenta la mitología nórdica. Sin embargo, lo más importante que ocurre en Asgard nos lleva lejos de la Tierra. Hace milenios, el elfo oscuro Malekith lidera un asedio contra Asgard empuñando una peligrosa arma conocida como el Éter, que en realidad la gema de la realidad. Su objetivo es devolver el universo a un estado de oscuridad perpetua. En el año 2988 a.C., Bor, padre de Odín, lo enfrenta y lo derrota, sumiendo a los elfos oscuros en un exilio que durará 5000 años. El Éter es enterrado en un mundo remoto. Tiempo después, Odín inicia la conquista de los 9 reinos junto a su primogénita, Hela, la diosa de la muerte. Durante esta época se forja el martillo encantado Mjolnir en el corazón de una estrella moribunda, y es Hela quien lo empuña por primera vez. Sin embargo, su sed de sangre y crueldad la vuelven incontrolable, lo que obliga a Odín a enfrentarse a ella. Hela extermina a las valquirias, quedando solo una sobreviviente, quien huye y pasa los siguientes milenios borracha y deprimida en Sakaar, un vertedero de basura cósmico transformado en una arena de gladiadores por el Gran Maestro. Finalmente, Odín encarcela a Hela en otra dimensión y borra toda evidencia de su existencia.
Siglos después, Odín y Frigga tienen un hijo, Thor. Poco después, Odín se enfrenta al gigante de hielo Loki y adopta a su hijo, Loki, como propio. Durante su infancia, Loki demuestra su astucia al transformarse en serpiente, sabiendo que Thor las ama, solo para apuñalarlo cuando menos lo espera. Mientras tanto, en la Tierra, 2 meteoritos compuestos de vibranium impactan el planeta, alterando el curso de la historia. Uno de ellos aterriza en África, transformando el ecosistema de la región. Siglos después, este lugar se convertirá en Wakanda, una nación próspera y tecnológicamente avanzada. La llegada del vibranium provoca una visión chamánica en un guerrero, quien al ingerir la hierba corazón, alterada por la radiación del metal, obtiene habilidades sobrehumanas. Así nace la dinastía de las Panteras Negras. Manteniéndose aislados del resto del mundo, los wakandianos desarrollan tecnología inimaginable, protegiendo sus secretos del ojo público. El segundo meteorito cae en el Océano Atlántico, cerca de la península de Yucatán. Su impacto altera la vida submarina, otorgando propiedades mutagénicas a diversas especies. En 1571, una tribu maya de Yucatán, al borde de la extinción, se encuentra con una planta alterada por vibranium. Esta mutación les otorga la capacidad de respirar bajo el agua, lo que los lleva a migrar a la fosa de Puerto Rico y construir el reino submarino de Talocán, aprovechando los ricos depósitos de vibranium de la región. Bajo el mar, una mujer embarazada es afectada por la mutación de la planta, dando a luz a un niño con habilidades extraordinarias, pies alados, fuerza sobrehumana y una vida extremadamente longeva. A medida que crece, este niño presencia la brutalidad de los colonizadores hacia su pueblo, viendo cómo un terrateniente esclaviza y abusa de los mayas. Lleno de ira, lidera a su gente en un ataque contra la plantación, incendiándola por completo. En su lecho de muerte, un sacerdote español lo llama el niño sin amor, un nombre que el mutante adopta como Namor. Durante siglos, Namor gobierna su reino y se convierte en Kukulcán, el dios serpiente emplumada para su pueblo. Mientras tanto, más de 5000 años antes del presente, una facción de la raza alienígena militarista Kree llega a la Tierra y realiza experimentos con humanos, creando a los primeros inhumanos. Uno de ellos, conocido como Hive, logra expulsar a los Kree y establece un culto a su persona. Casi 1000 años antes del presente, un señor de la guerra llamado Xu Wenwu realiza un descubrimiento extraordinario. Encuentra 10 anillos de origen extraterrestre que le otorgan inmortalidad y el poder de un dios. Con ellos funda la organización criminal de los 10 Anillos, acumulando poder, conquistando reinos y derrocando gobiernos a lo largo de los siglos. Mientras tanto, en Europa del Este, la entidad Chaton graba una serie de hechizos en una estructura ubicada en la cima del libro más portable conocido como el Darkhold. En otra parte del mundo, una mujer se entrena en las artes místicas para proteger la Tierra de amenazas sobrenaturales, tomando el nombre de la anciana. Saltando a 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, el oficial nazi Johann Schmidt experimenta en sí mismo con una versión temprana del suero del super soldado. Como resultado, su físico se vuelve perfecto, pero su rostro adquiere un tono rojo cadavérico, ganándose el apodo de Cráneo Rojo. Al mando de una facción separatista Hydra, Schmidt encuentra el Tesseracto, una de las gemas del infinito, y lo usa para desarrollar tecnología avanzada con la que planea reescribir el destino de la guerra y del mundo. En 1943, Steve Rogers se ofrece como voluntario para el proyecto Super Soldado de la Reserva Científica Estratégica. El experimento transforma a Steve en un hombre con habilidades físicas mejoradas. Sin embargo, Erskine es asesinado y su investigación se pierde. En lugar de arriesgar a su único super soldado en la guerra, la SSR le da a Steve el nombre en clave Capitán América y lo usa como portavoz para vender bonos de guerra. Finalmente, Steve toma la iniciativa y rescata a su mejor amigo, Bucky Barnes, convirtiéndose en un soldado activo. Junto al genio tecnológico, Howard Stark y la agente Peggy Carter, lidera a los comandos aulladores. En una de sus misiones, Bucky cae de un tren a un barranco y es dado por muerto, pero en realidad es capturado por el ejército soviético, quienes lo convierten en el asesino cibernético conocido como el Soldado del Invierno. Mientras tanto, Cráneo Rojo, el líder de Hydra, intenta usar el Tesseracto, pero termina absorbido por un agujero de gusano y transportado a Vormir,
Boromir, donde se convierte en guardián de la gema del alma. Steve, por su parte, estrella un avión en el Ártico para evitar que Hydra destruya Nueva York. Se le presume muerto, pero sobrevive congelado en animación suspendida durante los siguientes 66 años. Entre 1945 y 1995, Hydra se infiltra en el gobierno manipulando eventos históricos. En este periodo, la Unión Soviética establece el programa de la Habitación Roja, entrenando a niñas huérfanas como espías y asesinas conocidas como viudas negras. En los años 50, el veterano de la Guerra de Corea, Isaiah Bradley, es sometido a una versión experimental del suero del supersoldado. En los años 70, Arnim Zola transfiere su conciencia a un banco de datos, continuando la infiltración de Hydra en el gobierno. Hank Pym también trabaja en Camp Lehigh con Bill Foster, desarrollando las partículas Pym que permitirán la creación de Ant-Man y la avispa. Entre los años 70 y 90, varios eventos clave ocurren. Howard Stark lanza la Stark Expo en 1974, presentando una ciudad futurista alimentada por un reactor ARC. En 1980, Ego llega a la Tierra y concibe a Peter Quill con Meredith Quill. En 1987, Janet Van Dyne se pierde en el reino cuántico al desactivar su regulador de tamaño para detener un misil soviético. En 1988, Meredith Quill muere por un cáncer inducido por Ego, y su hijo Peter es secuestrado por los devastadores, criándose bajo la tutela de Yondu Udonta. En los años 90, Janet Van Dyne conoce a Kang el Conquistador en el reino cuántico, y al descubrir sus verdaderas intenciones, inutiliza su núcleo de energía para atraparlo. En 1991, el Soldado del Invierno asesina a Howard y Maria Stark, dejando a Tony Stark a cargo de Stark Industries. En 1992, el rey T'Chaka de Wakanda viaja a Oakland, California, para investigar el tráfico de vibranium robado, lo que lleva a la muerte de su hermano y deja huérfano a Eric Killmonger, quien crecerá buscando venganza. Viajemos a 1995. La capitana de la Fuerza Aérea, Carol Danvers, participa en un vuelo de prueba con un motor de velocidad de la luz creado por Wendy Lawson, quien en realidad es una Kree llamada Mar-Vell. Ella usó durante años el Tesseracto, aquella gema del infinito que tuvo Cráneo Rojo en su poder y que luego fue encontrada en el océano por Howard Stark. Tras un ataque, Carol es expuesta a la energía del Tesseracto y obtiene poderes extraordinarios, pero pierde la memoria y es llevada al planeta Hala por los Kree, quienes la entrenan como una de sus guerreras. Mientras tanto, en el espacio, Thanos comienza su búsqueda de las gemas del infinito, arrasando planetas y entrenando a Gamora y Nebula como sus asesinas personales. En paralelo, el Alto Evolucionario realiza experimentos genéticos ilegales, creando especies avanzadas como los soberanos y los humanimales. Su sujeto 89P13, un mapache modificado llamado Rocket, escapa tras un experimento fallido que mata a sus amigos. Rocket se convierte en un cazarrecompensas, adoptando una actitud cínica para sobrellevar su trauma. En la Tierra, Matt Murdock, de 9 años, es cegado por un accidente de desechos tóxicos mientras intenta salvar a un hombre de ser atropellado por un camión. Los químicos aumentan sus otros sentidos a niveles sobrehumanos, lo que le permite moverse y luchar mejor que antes. Después de que su padre es asesinado por mafiosos, un Matt huérfano es entrenado por el guerrero ciego Stick, quien lo entrena para usar sus sentidos como armas. Stick luego abandona al niño, pero Matt continúa entrenando y estudiando, convirtiéndose eventualmente en un luchador talentoso y estudiante de derecho. Mientras tanto, el super soldado ruso Alexei Shostakov y la diseñadora de armas Melina Vostokov se infiltran en Ohio haciéndose pasar por una familia estadounidense con sus supuestas hijas Natasha Romanoff y Yelena Belova. Alexei y Melina trabajan para robar un proyecto secreto de Hydra centrado en el libre albedrío y el control mental. Natasha y Yelena experimentan una infancia normal hasta 1995. Sin embargo, la misión se completa y la familia huye a Cuba. Una vez allí se separan y Natasha y Yelena regresan a la Habitación Roja, donde continúan sus entrenamientos de viudas negras.
También en 1995, Carol Danvers, aún sin sus recuerdos de su vida en la Tierra, regresa después de escapar de los alienígenas cambiaformas conocidos como los Skrulls. Se une a los agentes de S.H.I.E.L.D., Nick Fury y Phil Coulson, para evitar que los Skrulls invadan la Tierra, solo para descubrir que en realidad ellos no son los villanos. John Rogue y Ronan el Acusador son enviados por los Kree a buscar el Tesseracto para obtener poder. Carol toma el nombre de Capitana Marvel, los derrota y salva a un grupo de refugiados Skrulls en el proceso. Y tiene un gato alienígena que araña el ojo izquierdo de Nick Fury, cegándolo y haciéndolo usar su característico parche. Antes de partir al espacio para ayudar a los Skrulls a encontrar un hogar, Carol le da a Fury un comunicador que puede usar para llamarla en caso de emergencia. Inspirado en Carol, Fury sienta las bases para la iniciativa Vengadores, un programa diseñado para reunir un equipo de héroes. En 1996, Wenwu, después de haber usado la organización de los 10 anillos para conquistar o influir en prácticamente todo el mundo, dirige su atención al reino místico de Ta Lo. Allí encuentra un bosque mágico y conoce a la guardiana de la aldea, Xingli. Se enamoran, se casan y tienen 2 hijos, Shang-Chi y Xialing. Por un tiempo, Wenwu abandona su vida delictiva, pero cuando su esposa es asesinada por sus rivales, decide reconstruir los 10 anillos y entrenar a Shang-Chi para que sea un arma viviente. Al mismo tiempo, en Chicago, Illinois, un joven Mark Spector y su hermano menor, Randall, exploran una cueva. De repente, esta se inunda y Randall se ahoga. Su madre, Wendy, culpa a Mark por el accidente. Traumatizado, Mark desarrolla la personalidad alternativa de Steven Grant para sobrellevar el abuso físico y verbal de su madre. En 1999, en una conferencia en Berna, Suiza, Tony Stark conoce a los bioingenieros Maya Hansen y Aldrich Killian. Tony trata a Aldrich con desprecio, algo que este nunca olvida y que marcará su futuro. Mientras tanto, Hydra sigue infiltrándose en S.H.I.E.L.D. y en los niveles más altos del gobierno de los Estados Unidos. Llegamos a 2008, el año en que Iron Man dio inicio al MCU. Casi en ese mismo año, Tony Stark viaja al Medio Oriente para demostrar sus nuevas armas, pero es secuestrado por una facción del grupo terrorista llamado los 10 Anillos. Más adelante se revelará que todo fue una conspiración de Obadiah Stane para deshacerse de Tony y quedarse con su empresa. En cautiverio, los terroristas obligan a Tony y al Dr. Jensen, quien también estuvo en la conferencia de 1999, a fabricar armas. En su lugar, Tony construye una versión miniaturizada del reactor ARC de su padre para evitar que una metralla llegue a su corazón. Con este reactor, además, energiza el primer traje de Iron Man, hecho de chatarra, con el que logra escapar tras la muerte de Jensen. De regreso en Estados Unidos, Tony se come una hamburguesa con queso, mejora su armadura y elimina a los 10 anillos del Medio Oriente en una demostración brutal del poder de Iron Man. También derrota a Stane, quien intentaba matarlo y crear su propia versión de la armadura. Finalmente, Tony revela públicamente su identidad como Iron Man, lo que lleva a Nick Fury a contactarlo para hablarle sobre la iniciativa Vengadores. Casi al mismo tiempo, Bruce Banner, un científico con 7 doctorados, trabaja en recrear el suero del supersoldado. En lugar de usar rayos Vita como en la era de Steve Rogers, Banner utiliza radiación gamma y se la aplica a sí mismo, convirtiéndose en Hulk. Cada vez que se enoja se transforma en un monstruo verde y descontrolado. Cuando Hulk hiere accidentalmente a Betty Ross, la novia de Banner, este intenta desaparecer. Sin embargo, regresa a Estados Unidos en busca de una cura. Allí entra en contacto con el científico Samuel Stearns, quien desea replicar la transformación de Hulk, y con Emil Blonsky, un soldado que termina convirtiéndose en la Abominación. Hulk lo derrota, enviándolo a prisión, mientras Stearns absorbe parte de la sangre de Banner, lo que muta su cerebro. Banner, por su parte, aprende poco a poco a controlar sus transformaciones. A Romanoff, la Viuda Negra. Al rastrearla hasta su refugio en Budapest, Barton se da cuenta de que Natasha quiere desertar de la Habitación Roja. En lugar de matarla, le da una oportunidad para cambiar de bando. S.H.I.E.L.D. acepta la deserción de Natasha con la condición de que elimine a su superior, el general Dreykov. Natasha y Clint organizan una emboscada con explosivos, pero en la explosión también queda atrapada Antonia, la hija de Dreykov, lo que la atormentará por años.
6 meses después, tras revelar su identidad al mundo, Tony Stark es citado a testificar ante el Congreso. Las autoridades temen que un civil tenga una armadura capaz de destruir un tanque y buscan alternativas, recurriendo al fabricante de armas rival, Justin Hammer, y con la ayuda del científico ruso Iván Banco, intentan desarrollar un ejército de drones. Mientras tanto, Natasha, ahora infiltrada como Natalie, se convierte en la nueva asistente de Tony. Junto a James Rhodes, que ahora usa la armadura War Machine, derrotan a Banco y Hammer en un enfrentamiento final. En otro punto del mundo, Shang-Chi, con solo 14 años, se ha convertido en un maestro del Kung Fu tras 7 años de entrenamiento brutal. Su padre le encarga asesinar al responsable de la muerte de su madre. Aunque cumple la misión, queda profundamente traumatizado y decide huir. En San Francisco, adopta el nombre de Sean y comienza una nueva vida como estudiante, donde conoce a su mejor amiga Katy, una conductora experta. Mientras tanto, un Mark Spector adulto deja su hogar y se une a los Marines de los Estados Unidos. Sin embargo, es dado de baja debido a su trastorno de identidad disociativo. Con pocas opciones, se convierte en mercenario y trabaja para su excomandante Raúl Bushman, además de hacer algunos trabajos para la CIA. Durante una misión en Egipto, Bushman ordena la ejecución de un grupo de arqueólogos. Mark intenta salvarlos, pero recibe un disparo y queda al borde de la muerte. En ese momento, el dios egipcio de la luna, Honshu, se le aparece y le ofrece una segunda oportunidad si acepta convertirse en su avatar y castigar a los delincuentes y asesinos. Marcado por el abuso de su infancia y sintiéndose solo un asesino, Spector acepta el trato y renace como el justiciero sobrenatural Moon Knight. Mientras tanto, en Asgard, Loki engaña a Thor para que provoque a los gigantes de hielo de Jotunheim, desobedeciendo las órdenes de Odín. Como castigo, Odín lo exilia a la tierra y lanza un encantamiento sobre su martillo Mjolnir, asegurando que solo alguien digno podrá levantarlo. Thor aterriza en Nuevo México, donde el agente Phil Coulson lo encuentra después de que un grupo de lugareños intenta mover el martillo con camionetas. Thor, tras demostrar su valía, recupera su martillo y regresa a Asgard para evitar que Loki tome el trono. En 2011, un equipo de perforadores rusos encuentra en el Ártico el avión estrellado de Hydra con el Capitán América congelado. Shield lo rescata y lo revive en pleno siglo XXI. Capitán América se une a la iniciativa Vengadores de Nick Fury, justo a tiempo para enfrentar una amenaza que nadie vio venir. Es 2012 y Loki, visto por última vez a la deriva en el espacio tras su fallido golpe de estado en Asgard, se convierte en el nuevo peón de Thanos. El titán loco lo recluta con una oferta irresistible: recuperar el Tesseracto de la Tierra. A cambio, le otorga un ejército. Los Chitauri, destructores implacables, mentes colmena al servicio de su nuevo líder. Además, le da el control de un cetro que oculta un secreto aún mayor: la Gema de la Mente, una de las legendarias Gemas del Infinito. Con su nueva arma, Loki ejecuta un plan meticuloso. Se deja capturar por Shield, inicia un motín desde dentro y en un acto de traición despiadada apuñala al agente Phil Coulson por la espalda. Pero su sacrificio no es en vano. Su muerte une a los héroes más poderosos del planeta y da paso a la batalla de Nueva York. Iron Man, Thor, Black Widow, Hulk, Hawkeye y el Capitán América. Por primera vez, los Vengadores luchan juntos como un equipo. La batalla es brutal, Loki es derrotado y llevado como prisionero a Asgard. Aún así, la victoria tiene sus consecuencias. La reconstrucción de la ciudad deja grietas en la justicia, la corrupción se infiltra. Es en este caos donde Matt Murdock decide tomar un rol más activo, adoptando la identidad de Daredevil para combatir a Wilson Fisk, el despiadado Kingpin, quien se aprovecha del desastre para hacer negocios turbios con las empresas constructoras. Por otro lado, aparecen Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist e incluso Punisher, quienes ahora forman parte de este nuevo mundo de vigilantes urbanos. Mientras tanto, el gobierno reacciona al desastre con la creación del Departamento de Control de Daños, que monopoliza la reconstrucción de la ciudad. Pero en las sombras, no todos están contentos. Un empleado de construcción, Adrian Toomes, se encuentra con tecnología alienígena avanzada y en lugar de devolverla, la convierte en la base de su nueva empresa criminal. Con el tiempo, él se convertirá en el Buitre, un peligro inesperado para el futuro Spider-Man.
La batalla de Nueva York no solo dejó cicatrices, también inspiró a una joven llamada Kate Bishop. Con tan solo 10 años vio cómo un simple humano con un arco y flechas, Clint Barton, salvaba vidas. Desde ese momento se obsesiona con la arquería y las artes marciales, preparándose para un futuro que aún no comprende del todo. Mientras el mundo se recupera, Tony Stark enfrenta sus propios problemas. Tras ver dioses y alienígenas en combate, su percepción del universo cambia. Lo consume el estrés postraumático justo cuando un viejo conocido, Aldrich Killian, reaparece con un arma biotecnológica, el suero Extremis. Un suero inestable con la capacidad de regenerar y de hacer explotar a quienes lo usan. Para encubrir su plan, Killian secuestra el legado de los 10 anillos y crea un villano ficticio, el Mandarín. Lo interpreta un actor patético llamado Trevor Slattery, en una de las farsas más insólitas de la historia del UCM. Cuando Killian amenaza con destruirlo todo, es Pepper Potts quien le da el golpe final. Slattery, por otro lado, es capturado por los verdaderos 10 anillos, pero Wenwu, su líder, no lo mata, porque resulta que Slattery es un gran fan de Shakespeare y eso lo vuelve su bufón. Mientras tanto, Phil Coulson regresa en circunstancias misteriosas y comienza a formar su propio equipo, enfrentándose a amenazas ocultas como los Inhumanos y el Ghost Rider. En paralelo, el elfo Malekith reaparece en Asgard tras 5000 años oculto. Por otro lado, Loki, una vez más, finge su muerte, aprovecha para derrocar a Odín y gobernar disfrazado. A medida que los eventos del UCM se intensifican, un nuevo peligro surge desde las sombras. Hydra ha estado manipulando la historia en secreto, infiltrándose en S.H.I.E.L.D. durante décadas. El Capitán América, junto con Black Widow, descubre la verdad. Y también descubre que su mejor amigo, Bucky Barnes, sigue vivo, pero convertido en el letal Soldado del Invierno. La revelación de Hydra destruye S.H.I.E.L.D. y deja a los Vengadores sin supervisión. Con el mundo sin defensas, Tony Stark y Bruce Banner deciden tomar la seguridad en sus propias manos. Crean una inteligencia artificial para proteger el planeta, pero terminan creando a su peor pesadilla, Ultron, un genocida cibernético que decide que la mejor forma de salvar el mundo es destruirlo. Ultron, sin embargo, deja un legado inesperado, Visión, una nueva entidad nacida del cuerpo sintético que Ultron planeaba usar con la gema de la mente incrustada en su frente. Con su ayuda, los Vengadores logran derrotar a Ultron en Sokovia. En el conflicto, los Maximoff entran en escena, Quicksilver y Scarlet Witch, pero Pietro Maximoff muere en combate. Luego de la batalla, Hulk secuestra un Quinjet y despega al espacio, aterrizando finalmente en Sakaar. La devastación en Sokovia arrasa con innumerables vidas, incluida la familia de Helmut Zemo. Jura vengarse. Mientras tanto, en los confines del espacio, Peter Quill se embarca en una misión para robar un misterioso orbe de gran valor. Sin saberlo, en su interior yace la gema del poder. Ronan el Acusador, obsesionado con obtener otra de estas gemas desde 1995, fija su atención en él. Pero no está solo en la cacería a Thanos, el titán loco, también pone sus ojos en el orbe y envía a Gamora para arrebatárselo. Quill y Gamora terminan cruzando caminos con Drax, un guerrero de mente literal cuya familia fue asesinada por Thanos. A ellos se suman Rocket, un cínico mapache cibernéticamente mejorado, y Groot, un árbol de pocas palabras pero gran corazón. Tras ser encarcelados juntos, los 5 se enfrentan a Ronan en una batalla que toma un giro inesperado, un duelo de baile que contra toda lógica les permite recuperar la gema del poder. Groot se sacrifica para salvar a sus nuevos amigos, dejando atrás un pequeño retoño. Como acto final de su heroísmo, entregan la gema del poder a la Nova Corps, la fuerza policial intergaláctica de Xandar. Pero la paz es efímera. Poco después, Thanos desata su furia sobre el planeta y reclama la gema para su gran propósito. En 2015, el ingeniero eléctrico Scott Lang se cruza con el avanzado equipo de cambio de tamaño creado por el legendario científico Hank Pym. Scott asume un nuevo papel como el segundo Ant-Man. Su primera gran misión, evitar que las revolucionarias partículas Pym caigan en manos equivocadas, en particular las del despiadado traficante de armas Darren Cross.
pero Cross tiene sus propios planes. Al desarrollar su propia versión del traje de Ant-Man, se transforma en Yellow Jacket. Lang logra sobrecargar el traje de Cross, forzándolo a encogerse sin control hasta desaparecer. En lugar de ser destruido, Cross es arrastrado al enigmático reino cuántico. Allí es encontrado por Kang el Conquistador, quien lo reconstruye en una nueva y aterradora forma. MODOK, el organismo mecanizado diseñado solo para matar. Las naciones intentan Zemo, movido por la venganza, siembra la discordia entre el Capitán América y Iron Man al revelar Bucky Barnes fue quien asesinó a los padres de Tony Stark. Como si fuera poco, también incrimina a Bucky en el asesinato del rey T'Chaka de Wakanda, desatando la ira de su hijo, T'Challa, quien asume el trono sin revelar aún su identidad como Pantera Negra. En un acto de nobleza, T'Challa se niega a ejecutar su venganza y entrega a Zemo a las autoridades. Bucky, por su parte, encuentra refugio en Wakanda, donde se somete a un tratamiento para liberarse del control mental de Hydra. Los aliados de Steve Rogers se ven forzados a la clandestinidad. Natasha Romanoff se oculta en Noruega, pasando sus días en calma y viendo películas de James Bond. Sin embargo, su aparente descanso se ve abruptamente interrumpido cuando es atacada por Taskmaster. Siguiendo las pistas de su agresor, Natasha descubre una verdad perturbadora. Taskmaster es en realidad Antonia Dreykov, la hija del general Dreykov, a quien Natasha creía haber matado años atrás. No solo sigue con vida, sino que ha reconstruido una versión aún más cruel de la Habitación Roja, donde manipula y controla a nuevas viudas negras, robándoles su libre albedrío. Entre ellas se encuentra Yelena Belova, la hermana de Natasha, quien logra liberarse del control gracias a un antídoto desarrollado por otra viuda. Es Yelena quien envía el suero a Natasha, atrayéndola nuevamente a la lucha. Juntas buscan aliados en sus antiguos padres de la operación de espionaje soviética, Alexei Shostakov, Red Guardian, y Melina Vostokov. A pesar de sus profundas diferencias, la familia improvisada logra unirse en un objetivo común: destruir la Habitación Roja de una vez por todas. En paralelo, el destino de la realidad misma se ve amenazado cuando el brillante pero arrogante neurocirujano Stephen Strange sufre un accidente automovilístico, busca respuestas más allá de la ciencia y termina bajo la tutela de la anciana, quien lo entrena en las artes místicas. A medida que su poder crece, Strange se convierte en el hechicero supremo y se enfrenta a una amenaza interdimensional, Dormammu, una entidad de la dimensión oscura con la intención de consumir la Tierra. Pero en lugar de una batalla convencional, Strange utiliza la gema del tiempo para atrapar a Dormammu en un bucle infinito, donde el ser cósmico lo asesina repetidamente sin lograr escapar de la trampa temporal. Frustrado por la interminable repetición, Dormammu finalmente cede y acepta la oferta de Strange: abandonar la Tierra y nunca regresar. Los Guardianes de la Galaxia se topan con una nueva y desconcertante revelación cuando conocen a Ego, un ser celestial que afirma ser el padre de Peter Quill. Con él viaja Mantis, una empática tímida y peculiar, que resulta ser la medio hermana de Quill y asistente personal de Ego. Rocket, fiel a su naturaleza impulsiva, roba unas valiosas baterías de los soberanos sin ningún motivo real más que molestar. En respuesta, su líder, Ayesha, enfurecida por la humillación, decide crear una nueva y poderosa arma viviente, Adam, un ser que cree en perfecto, diseñado con un solo propósito: destruir a los Guardianes. En ausencia de los Vengadores, Tony Stark decide tomar a Peter Parker bajo su ala. Peter se enfrenta a Adrian Toomes, un traficante de armas. Bajo el nombre del buitre, Toomes es arrestado, pero guarda el secreto de la identidad de Spider-Man. La historia no solo marca el crecimiento de Peter como héroe, sino también un cambio en Tony Stark, quien da un paso hacia la estabilidad al proponerle matrimonio a Pepper Potts. Mientras tanto, Mark Spector, un ex mercenario con un pasado oscuro, se casa con Layla el Fauli, la hija de un renombrado arqueólogo, pero luego de ser revivido por el dios lunar Khonshu, quien lo convierte en Moon Knight, cree que va a ponerla en peligro. Al enterarse de que el dios egipcio considera a Layla como su posible nueva avatar, Mark le envía los papeles del divorcio con la esperanza de alejarla y protegerla, incluso si eso significa perderla.
En Asgard, Thor regresa luego de pasar 2 años buscando las gemas del infinito en distintos reinos. Sin embargo, lo que encuentra al volver no es lo que esperaba. Su hermano Loki ha estado haciéndose pasar por Odín todo ese tiempo, gobernando el reino con una mezcla de pereza, obras teatrales y arrogancia. Juntos viajan a la Tierra para encontrar al verdadero Odín, pero es demasiado tarde. Con su muerte se rompe el sello que mantenía encerrada a su primogénita, Hela, la diosa de la muerte. Desatada, Hela destruye el Mjolnir con una mano, invade Asgard y lanza a Thor y Loki al espacio, dejando el trono en ruinas. Thor termina en el caótico planeta Sakaar, donde se reencuentra con nada menos que Hulk. Junto a él y a Valkyrie, Thor forma un equipo. El plan culmina en una batalla épica que solo puede ganarse con un precio inmenso, invocando a Surtur, el gigante de fuego, para que provoque el Ragnarok y destruya Asgard tal como estaba profetizado. Así el reino de Asgard se pierde, pero su pueblo sobrevive, y la lucha por la supervivencia apenas comienza. El reinado de T'Challa en Wakanda se ve amenazado cuando su primo perdido, Eric Killmonger, regresa con sed de venganza y ambiciones imperiales. Aliado brevemente con el infame traficante de armas Ulysses Klaue, Killmonger no tarda en traicionarlo para ganarse el favor de los líderes de Wakanda, quienes desean venganza contra Klaue por años de contrabando de vibranium. Killmonger desafía a T'Challa en combate ritual, lo derrota casi matándolo y usurpa el trono como la nueva Pantera Negra. En un movimiento drástico, destruye todas las hierbas con forma de corazón para asegurarse de que nadie más pueda obtener el poder del protector de Wakanda. Pero T'Challa sobrevive y con la ayuda de Nakia, Shuri y M'Baku regresa para reclamar su trono. Derrota a Killmonger en una emotiva y brutal batalla final, restableciendo el equilibrio en su nación. En secreto, T'Challa y Nakia tienen un hijo. Mientras tanto, en los confines del universo, Thanos decide que ya es hora de completar personalmente su misión, reunir las 6 gemas del infinito. Mata a Loki, sacrifica a Gamora para obtener la gema del alma. La situación se vuelve tan desesperada que los Vengadores deben reunirse, aunque incompletos. Hawkeye y Ant-Man están bajo arresto domiciliario. El resto del equipo lucha en 2 frentes, una fuerza pequeña en el espacio y otra masiva en la Tierra, pero ni siquiera eso es suficiente. Thanos consigue reunir todas las gemas, chasquea los dedos y la mitad de todas las formas de vida del universo se desintegran en polvo. Nick Fury lanza una última señal de esperanza llamando a Capitana Marvel. Mientras todo esto ocurre, Scott Lang, Ant-Man, protagoniza una aventura junto a Hope Van Dyne, ahora convertida en la nueva avispa. Junto con Hank Pym, desarrollan tecnología para rescatar a Janet Van Dyne. La misión se complica cuando son atacados por Ghost, pero el momento más crucial llega justo al final. Mientras Scott se aventura dentro del reino cuántico para recolectar energía, Thanos chasquea los dedos. Afuera, Hank, Hope y Janet se desintegran en polvo, dejando a Scott completamente atrapado en el reino cuántico. Un mes después del chasquido de Thanos, los Vengadores sobrevivientes, junto a Capitana Marvel, rastrean su ubicación en una luna lejana. Thanos revela que destruyó las piedras usando su propio poder. Thor termina la conversación con un solo golpe letal, decapitando a Thanos. Pasaron 5 años desde el chasquido de Thanos. Tony Stark y Pepper Potts tienen una hija, Morgan. Bruce Banner fusiona su inteligencia con el cuerpo del Hulk. Thor cae en una profunda depresión. Se aísla en Nuevo Asgard, establecido en Noruega. Clint Barton, Hawkeye, pierde a toda su familia en el chasquido. Roto, abandona su identidad heroica y se convierte en Ronin, un justiciero implacable que recorre el mundo ejecutando a criminales sin remordimiento. Uno de esos criminales es William López, cuya muerte deja huérfana a su hija Maya, una prodigiosa luchadora que jura vengarse de Ronin. Todo cambia cuando Scott Lang, Ant-Man, logra salir del reino cuántico. Con su conocimiento, propone una idea audaz: usar el reino cuántico para viajar en el tiempo y reunir las gemas del infinito antes de que Thanos las consiga. Así nace el atraco en el tiempo. Los Vengadores se dividen en equipos y viajan a diferentes momentos del pasado. El Thanos del 2014 descubre su plan y usa la tecnología de los héroes. Viaja al futuro con su ejército, dispuesto a destruir todo el universo. Pero este atraco tiene un costo. Natasha se sacrifica para obtener la gema del alma.
ya que era necesario. Esto también provoca que Cráneo Rojo ya no sea más el guardián de dicha gema, consiguiendo su libertad. Hulk, usando un nuevo guantelete del infinito, realiza un chasquido que trae de vuelta a todos los que murieron con el chasquido original de Thanos. El golpe final, sin embargo, lo da Tony Stark. Roba discretamente las gemas del infinito, chasquea los dedos y desintegra a Thanos y a todos sus secuaces, al precio de su propia vida. Steve Rogers, por su parte, viaja al pasado para devolver las gemas del infinito a sus respectivos lugares, pero decide quedarse allí, vivir una vida con Peggy Carter. Cuando regresa al presente como un anciano, le entrega su escudo a Sam Wilson. Tesseracto es capturada casi de inmediato por la Autoridad de Variación Temporal, TVA, una misteriosa organización que mantiene la línea del tiempo sagrada. En lugar de ser eliminado, Loki es reclutado al multiverso, pero esta variante resulta ser Sylvie, una versión femenina de Loki que ha sido perseguida toda su vida. Juntos, Loki y Sylvie descubren la verdad. La TVA está compuesta por variantes secuestradas, usadas como peones para preservar la línea temporal de un solo ser, una variante de Kang el Conquistador. Cuando Sylvie lo mata, se reinicia el multiverso. Las líneas temporales comienzan a ramificarse sin control. Esto podría destruir la realidad misma, pero al menos lo hace más entretenido para un ser cósmico, el Vigilante, un dios observador que contempla desde las sombras realidades alternativas donde todo cambia. Pero cuando una versión imparable de Ultron obtiene las gemas del infinito y amenaza con consumir todo el multiverso, el Vigilante crea un equipo de élite, los Guardianes del Multiverso, un grupo de variantes que pueden hacerle frente al nuevo villano. En ese caos multiversal aparece América Chávez, una adolescente que puede abrir portales entre dimensiones. Al no poder controlar sus poderes, comienza a vagar por realidades desconocidas. Eventualmente se cruza con múltiples variantes del Doctor Strange, incluyendo la del UCM principal, que intentan ayudarla mientras el multiverso se vuelve cada vez más frágil. Al mismo tiempo, el efecto del chasquido inverso de Hulk se hace sentir tanto a nivel cósmico como callejero. Personas como Yelena Belova y Mónica Rambeau regresan después de 5 años, solo para descubrir que el mundo ya no es el mismo. Otros viven en sus casas, sus trabajos han desaparecido y legalmente muchos siguen muertos. El caos social es inevitable. La repoblación del planeta tras el blip genera tensiones y algunas naciones comienzan a expulsar inmigrantes. Post-blip forma a los Flag Smashers, un grupo terrorista que promueve la idea de un solo mundo. Ella y sus seguidores se inyectan una nueva versión del suero del super soldado y rápidamente se convierte en Walker, un nuevo Capitán América impulsivo y brutal. Sam emprende Tina llega. Entre ellos están Yelena Belova, la nueva Viuda Negra, y John Walker, el perturbado ex Capitán América. Sharon Carter, sobrina de Peggy, ha abandonado sus ideales y se ha convertido en la peligrosa Power Broker en la isla criminal de Madripoor, vendiendo tecnología y armas robadas del gobierno estadounidense a todo tipo de organizaciones criminales. Sam, en su rol como símbolo, conoce al anciano Isaiah Bradley, un super soldado afroamericano a escala cósmica. El renacimiento global tras el blip provoca un desequilibrio que alerta a los celestiales. Tiamut comienza a emerger desde el núcleo de la Tierra. Los Eternals, normalmente observadores pasivos, se enfrentan a una elección moral: obedecer a sus creadores o salvar a la humanidad. Cersei, una de ellos, canaliza la energía de sus compañeros para petrificar a Tiamut y detener la destrucción del planeta. Luego, el celestial Arishem secuestra a los Eternos restantes para juzgar, mediante sus recuerdos, si la Tierra merece sobrevivir. Mientras tanto, en Europa, Peter Parker intenta disfrutar unas vacaciones normales. Pero nada es normal cuando Nick Fury, en realidad el Skrull Talos disfrazado, lo recluta para enfrentar una amenaza. Mysterio, un supuesto héroe multiversal. Pero todo es un engaño. Quentin Beck, un antiguo empleado de Stark Industries, busca apoderarse de los Edit, un sistema de defensa global controlado por gafas inteligentes de Tony Stark. Tras un combate lleno de ilusiones, Peter lo detiene, pero Beck muere dejando un legado envenenado. Filtra al mundo la identidad de Spider-Man. Al otro lado del mundo, Shang-Chi, un joven aparentemente normal trabajando como valet parking, es arrastrado a su destino cuando su pasado lo alcanza. Es el hijo de
Wenwu, el mítico líder de los 10 anillos. Junto a su hermana Xialing, viaja al mágico reino de Talo y enfrenta a su padre, quien está siendo manipulado por una criatura interdimensional llamada el Morador de la Oscuridad. En un enfrentamiento final, Wenwu muere salvando a su hijo y le deja los poderosos 10 anillos que comienzan a emitir una señal misteriosa. Una sola mujer en una pequeña ciudad de Nueva Jersey comienza a moldear su propio rincón de realidad sin saber que está desatando algo mucho más grande. Wanda Maximoff, devastada por la perfecta, una vida suburbana ideal con una versión recreada de Visión, hijos gemelos, Billy, también de una misteriosa vecina, Agatha Harkness, una poderosa bruja que descubre que Wanda no es una simple mutante o vengadora, es la legendaria Bruja Escarlata, una entidad mítica capaz de reescribir el tejido mismo de la creación. Encierra a Agatha y se retira a las montañas para estudiar el Darkhold, el libro del caos, buscando una forma de recuperar a sus hijos en otros universos. Aún así, quizá lo que necesitaba era sanar, no controlar. Pero la historia no termina ahí. Cuando el hechizo cae, un joven llamado William muere en un accidente de auto justo al borde del evento. En una fusión inexplicable entre magia, dolor y energía del caos, el espíritu de Billy Maximoff encuentra y toma ese cuerpo, sobreviviendo en secreto a las energías del Hex creado por Wanda. Esto altera irreversiblemente su bioformas. Se transforma en algo nuevo. Photon. Nick Fury, al tanto del potencial de Mónica y sus acciones en Westview, le envía un Skrull con una misión. Con su identidad secreta ahora expuesta al mundo, Peter Parker acude desesperado al Doctor Strange, esperando que la magia pueda borrar sus problemas con un simple hechizo. Strange acepta ayudarlo. Promete lanzar un conjuro que hará que todos olviden que Peter Parker es Spider-Man, pero el deseo de Peter de que sus seres queridos conserven la memoria lo lleva a interrumpir una y otra vez el hechizo, provocando una catástrofe. El multiverso comienza a fracturarse y pronto enemigos de otros universos donde Spider-Man existe, como el Doctor Octopus, Electro, el Hombre de Arena y el Lagarto, comienzan a colarse en el MCU. Entre ellos aparece el más peligroso, el Duende Verde, quien lleva el conflicto a un punto de quiebre al asesinar a la tía May, dejando a Peter devastado. Cuando todo parece perdido, dos aliados inesperados cruzan los límites del multiverso. Dos variantes de Peter Parker. Juntos, los tres Spider-Man combinan experiencia, ingenio y dolor compartido para crear curas para sus enemigos y enfrentar el caos que desataron. Pero justo cuando parece que lo peor ha pasado, el multiverso comienza a colapsar. En un acto de verdadero sacrificio, Peter decide dar un paso definitivo. Pide a Strange que haga que el mundo entero olvide quién es Peter Parker. Así, Peter salva la realidad, al precio de su propia existencia. Ahora es un desconocido, solo, pero sigue siendo Spider-Man. Mientras tanto, uno de los hechizos de Strange arrastra al buitre al universo de Sony, mientras que Venom, sí, el de Tom Hardy, aparece brevemente en el MCU, y dejando atrás, sin saberlo, un fragmento de simbionte que podría cambiarlo todo. Pero no todos los héroes están solos durante las fiestas. En Nueva York, Kate Bishop, ya con 22 años, se infiltra en una subasta clandestina y roba el antiguo traje de Ronin, sin saber que acaba de atraer la atención de la mafia deportiva y de Wilson Fisk, alias Kingpin. Por suerte para ella, Clint Barton está en la ciudad con su familia, disfrutando o sufriendo del musical Rogers. Al principio solo quiere recuperar el traje y alejar a Kate del peligro, pero va, quien tiene cuentas pendientes con Clint. Con el tiempo, Kate y Clint forjan un vínculo profundo, marcado por el dolor, el humor y muchas flechas trucadas. Kate demuestra ser una arquera prodigiosa. América Chávez, ahora una adolescente, es perseguida por entidades demoníacas a través del multiverso. En su huida presencia la muerte de una variante del Doctor Strange. Nuestro Doctor Strange descubre rápidamente que la responsable detrás de esta amenaza es nada menos que Wanda Maximoff. Corrompida por el poder oscuro del Darkhold, Wanda se ha convertido en la temida Bruja Escarlata. Su objetivo, robar los poderes multiversales de América para viajar a un universo donde sus hijos gemelos aún existen y están vivos. El santuario cae, obligando a Strange y América a escapar a través del multiverso, aterrizando en la Tierra 838. Allí son capturados por los Illuminati, una versión alternativa de los héroes más poderosos del universo: el Barón Mordo,
Magneto, el Rey Inhumano, Black Bolt, Capitán Carter, Capitán Marvel, el Profesor Charles y Reed Richards. Wanda desata una brutal masacre. Uno por uno, los miembros de los Illuminati caen, incapaces de detener su poder. Wanda lanza a Doctor Strange a un universo alternativo en ruinas. Allí, Strange se encuentra con una variante de sí mismo. Sin otra opción, nuestro Strange toma una decisión tan ingeniosa como macabra. Usa magia prohibida para poseer el cadáver de su variante muerto en el UCM. Es América Chávez quien la transporta a la Tierra 838. Sus hijos la miran con terror. Wanda toma una decisión final. Derrumba el templo del monte Wundagore y destruye todos los ejemplares del libro en el multiverso. Aparentemente se sacrifica. Algún tiempo después, Strange intenta retomar su vida, pero algo ha cambiado. Un tercer ojo se ha abierto en su frente, una secuela del uso del Darkhold. Y justo cuando creía que todo había terminado, aparece Clea, una hechicera. Ella le advierte: una incursión ha comenzado y es hora de arreglarlo. Mientras tanto, al otro lado del mundo, en Londres, un tranquilo empleado de una tienda de regalos llamado Steven Grant comienza a experimentar desmayos y lapsos de memoria. Steven es en realidad una personalidad alternativa creada por Mark Spector, un ex mercenario que desarrolló un trastorno disociativo de identidad. Todo cambia cuando Arthur Harrow, antiguo avatar del dios egipcio Khonshu, reaparece como el nuevo emisario de Amit, la diosa de la retribución. Ejecutar su justicia preventiva, Mark y Steven deben unir fuerzas para detenerlo. A ellos se suma Layla del servicio de Khonshu, creyendo que finalmente están libres. Pero hay algo que ambos ignoran. Mark Spector no tiene solo dos personalidades. Una tercera identidad, más oscura, más letal, permanece oculta. Tras meses de viaje junto a los Guardianes de la Galaxia, Thor finalmente logra sanar las heridas emocionales que le dejó no haber podido detener el chasquido de Thanos. Thor responde al llamado junto a la feroz Valkyria y una nueva portadora del Mjolnir, nada menos que Jane Foster, su exnovia, ahora convertida en la poderosa Thor. Aunque enferma de cáncer, Jane empuña el martillo con heroísmo, ganándose un lugar entre los dioses. Jane, debilitada por su enfermedad y el uso del martillo, muere. Antes de morir, Gorr le confía a Thor el cuidado de su hija. Desde el Olimpo, Zeus, humillado por Thor, jura venganza y envía a su hijo Hércules a cazar al dios asgardiano. Mientras tanto, en Nueva York, de dar un misterioso brazalete familiar, Kamala activa poderes que la conectan con una antigua disputa ancestral entre la orden de controlar sus habilidades, enfrentarse a los clandestinos y salvar su ciudad. Al final, Kamala Khan abraza su destino, adoptando el nombre de Miss Marvel. Todo cambia para la brillante abogada Jennifer Walters cuando un accidente automovilístico la obliga a recibir. El resultado es inesperado. Jennifer se convierte en She-Hulk. A diferencia de otros héroes, Jennifer no opta por la violencia o el vigilantismo. En cambio, elige usar su nueva posición privilegiada para ejercer la ley. Desde su escritorio representa a superhumanos en casos legales únicos, bizarros y mediáticos, mayores que la persiguen. Aunque ahora está del lado correcto de la ley, hay una sombra que la sigue. Wilson Fisk, Kingpin, quien la crió como a una hija. Pero el camino de Kingpin no termina ahí. Ve en las noticias la carrera por la alcaldía de Nueva York, y su mirada fría revela ambiciones mucho mayores. En la nación de Wakanda, el rey T'Challa enferma gravemente. Shuri, su hermana prodigio, lucha por salvarlo replicando la hierba en forma de corazón destruida por Killmonger, pero no llega a tiempo. T'Challa muere, dejando un vacío en la nación más avanzada del planeta. En medio del luto, una nueva mente brillante emerge, Riri Williams. Riri construye un traje blindado al estilo de Iron Man con recursos reciclados, y uno de sus prototipos, un detector de vibranium, termina en manos de la CIA. La agencia lo utiliza para rastrear depósitos de vibranium ocultos, provocando un conflicto internacional que está a punto de salirse de control. La CIA, sin saberlo, revela al mundo la existencia de un reino oculto bajo el océano, Talocan. Alarmado por la amenaza que esto representa, Namor se presenta ante la reina Ramonda y Shuri en Wakanda, exigiendo que le entreguen al científico que creó el dispositivo. Shuri y Okoye viajan al MIT para encontrar a Riri y advertirle, pero antes de que puedan actuar, ambas son capturadas por los guerreros de Talocan. Cuando Shuri y Riri logran escapar, Namor
Namor lo toma como un acto de traición. Talocan ataca a Wakanda con furia desatada. En medio del caos, la reina Ramonda muere ahogada al salvar a Riri. Su sacrificio empuja a Shuri al límite. Usando una planta Talocan modificada, Shuri recrea la hierba en forma de corazón y por fin asume el manto de la Pantera Negra. Enfrentada a Namor en un combate brutal, Shuri se encuentra a punto de matarlo, pero recuerda las palabras de su madre: la venganza no debe consumirnos. Con lágrimas y fuego en los ojos, elige perdonar a Namor y le ofrece una tregua. Se establece así una frágil pero esperanzadora alianza entre Wakanda y Talocan. En Haití, la familia le presenta a un niño, el hijo de T'Challa y Nakia. Scott Lang vive lo que cree ser su final feliz, retirado de la acción, celebrando su heroísmo en sus memorias y pasando tiempo con su hija Cassie, aunque ella no comparte su complacencia. Cassie quiere marcar la diferencia y por eso crea un satélite cuántico, pero el experimento sale mal. Una fuerza misteriosa intercepta la señal y succiona a Scott, Cassie, Hope, Janet y Hank. Janet se ve obligada a enfrentar su pasado. Mientras estuvo atrapada allí, hizo todo lo posible por contener a un tirano exiliado, Kang, el Conquistador, quien ahora reina como dictador absoluto. Darren Cross, ahora transformado en el grotesco MODOK, el arma definitiva de Kang. El villano chantajea a Scott, debe robar el núcleo de energía cuántica o su hija morirá. Mientras Scott sufre por la presión, Cassie se une a una rebelión subatómica. Con ayuda de Janet, Hope, Hank y un ejército de hormigas superinteligentes lideran un ataque final. Incluso MODOK, redimido a último momento, se sacrifica como un vengador. Al otro lado del multiverso, miles de variantes de Kang comienzan a despertar. Peter Quill está devastado por haber perdido a su Gamora, quien ya no lo recuerda ni lo ama. Mantis y Drax deciden darle el mejor regalo navideño: secuestrar a su ídolo de la infancia, el mismísimo Kevin Bacon. Lo que comienza como una absurda misión se convierte en una cálida celebración. Bacon, conmovido por la historia de los Guardianes, decide quedarse y celebrar la Navidad. Mantis finalmente le confiesa a Peter que es su hermana, que ambos son hijos de Ego. Pero esa calma dura poco. Los soberanos envía a Adam Warlock en busca de Rocket. El ataque deja a Rocket al borde de la muerte, y es entonces cuando se revela un oscuro secreto. El alto evolucionador implantó un interruptor de seguridad en el cuerpo de Rocket que impide tratarlo médicamente. Desesperados por salvarlo, los guardianes se embarcan en una misión hacia Counter Earth, el mundo artificial del alto evolucionador, donde animales humanoides viven en una sociedad que refleja lo peor y lo mejor de la Tierra. Probablemente no hace falta decir que eliminar a una entidad todopoderosa responsable de mantener la línea de tiempo sagrada trae complicaciones. Luego de que aquel que permanece muere a manos de Sylvie, Loki empieza a deslizarse incontrolablemente por el tiempo. Durante la temporada 2 aprende a dominar este poder y logra restaurar cierta estabilidad, aunque eso lo obliga a tomar una decisión drástica: sacrificar sus propios deseos y su libertad para convertirse en el nuevo guardián del multiverso. La organización renace con una nueva misión: no destruir realidades ramificadas, sino monitorearlas y evitar que las variantes de Kang se salgan de control. Hunter B. Quince asciende como una de las líderes de esta nueva TVA, pero no todos están de acuerdo con el cambio. Un burócrata fanático del orden conocido como el Señor. Paradox quiere volver al viejo sistema de poda y en su desesperación por restaurar la sagrada línea de tiempo comete un acto extremo: arrastra desde otro universo a Wade Wilson, alias Deadpool, al UCM. El precio de esa decisión es alto. Molesto por la manipulación, Deadpool toma cartas en el asunto y recluta a un Wolverine de otra línea temporal para ayudarlo en su cruzada contra Paradox. Juntos logran detenerlo, aunque por ahora ambos permanecen dentro del llamado universo de Deadpool. La TVA, sin embargo, les deja en claro algo: el multiverso apenas comienza a desatarse y pueden volver a llamarlos cuando el caos lo requiera. Los Skrulls han logrado infiltrarse en diversas estructuras de poder en todo el planeta. Esto llega a un punto crítico en 2025, cuando Gravik, líder de los Skrulls rebeldes, desata su plan para adquirir los poderes de varios superhéroes y convertirse en el ser más poderoso del planeta. Para igualar su poder, Shia obtiene la misma habilidad que Gravik, lo que la pone a su nivel.
En la batalla final, Gia mata a Gravik, poniendo fin a sus planes de dominación. Esto también da como resultado la liberación de los héroes que estaban atrapados en las cápsulas de Gravik, incluido Rhodey, quien ha sido un Skrull desde hace años. La invasión secreta pone a Nick Fury en serios apuros, pero al final no tiene mucho tiempo para descansar. La serie concluye con Fury dirigiéndose al espacio, lo que lo pone en el camino de una nueva aventura a finales de 2025 o principios de 2026. Y su camino se cruza con Kamala Khan, Monica Rambeau y Capitana Marvel. Juntas deben aprender a trabajar como equipo para detener a Darwin, quien intenta robar recursos de otros planetas para reconstruir el mundo natal Hala. A pesar de que logran detenerla, Monica termina atrapada en otra línea de tiempo. Se encuentra con Bestia, un indicio de lo que está por venir. El desplazamiento de Mónica es un desafío para el equipo, pero Kamala Khan se mantiene firme en la idea de formar un nuevo grupo. Ella va en busca de Kate Bishop y es evidente que este es solo el comienzo de lo que parece ser la formación de los jóvenes Vengadores. Además, otros jóvenes héroes están siendo introducidos rápidamente, como Cassie Lang de Ant-Man and the Wasp, Quantumania y Eli Bradley. A través de un arduo camino en la magia oscura, Billy Maximoff regresa y obtiene un mayor control sobre sus habilidades, y lo hace acompañado por el fantasma de Agatha Harkness. Juntos, se embarcan en una misión para encontrar a su hermano gemelo, Tommy, quien está destinado a convertirse en Speed, el velocista. Y eso es todo por hoy, amigos. Si les gustó el resumen, no se olviden de dejar su like y suscribirse para no perderse nada. Me encantaría saber qué otros videos les gustaría ver, así que los leo en los comentarios. Gracias por quedarse hasta el final y nos vemos en la próxima.